Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Continuamos acá con los temas de matemática. La idea de este video sería practicar un poco. Acá ya no vamos a ver tantas cosas teóricas, sino que vamos a aplicar la teoría a este ejercicio en particular. Es un ejercicio de la parte de lógica proposicional. Tenemos un circuito y nos piden cuatro cosas. Primero, hallar la forma simbólica de este circuito, o sea, la expresión algebraica de este circuito. Lo siguiente, hallar una simplificación, obtener la máxima simplificación posible, verificar esa simplificación mediante la tabla de verdad y por último graficar la versión simplificada del circuito. Así que vamos a empezar a analizar esto punto por punto. Vamos a empezar con hallar la expresión algebraica, la forma simbólica del circuito. Y entonces lo que hacemos es mirar el circuito de izquierda a derecha. Entonces empezamos y nos encontramos con que se abren dos caminos. Siempre que suceda eso, siempre que se abran 2, 3 o 50 caminos simultáneamente, lo que tenemos ahí es una disyunción inclusiva específicamente. En este caso tenemos dos caminos, así que va a ser una disyunción entre dos proposiciones, la que tenemos por lo que sería la parte superior y la que tenemos por lo que sería la parte inferior. Entonces, la primera parte la simbolizamos mediante esta disyunción inclusiva y la voy a poner entre paréntesis y va a ser entre esas dos proposiciones. Y acá recordemos que la disyunción inclusiva es conmutativa, así que ponerla en cualquiera de los dos órdenes termina siendo equivalente. Yo generalmente voy primero por el camino superior y después por el inferior, pero es indistinto cómo lo hagan. Bien, este circuito que se simboliza mediante la disyunción inclusiva lo habíamos llamado circuito en paralelo. O sea, son dos partes que están enfrentadas, dos o más partes que están enfrentadas. Bien, si continuamos avanzando, a continuación nos encontramos con estas dos proposiciones, que acá las tenemos una puesta al lado de la otra, no están enfrentadas como en el caso anterior. Entonces a este circuito lo habíamos llamado en serie, y el circuito en serie se simbolizaba con la conjunción. Así que a continuación lo que tenemos son estas dos proposiciones, siempre con conjunción de por medio. Y acá lo que vamos a hacer es agregarle paréntesis, que en este caso no sería estrictamente necesario. Tenemos siempre el mismo conector, conjunción, conjunción y de vuelta conjunción. Así que la verdad que como es siempre el mismo conector, podría no poner los paréntesis y no estaría pasando nada. Sin embargo, el hecho de ponerlos no es que me va a llevar una expresión que va a estar mal. Así que yo le diría, yo le sugiero, más vale que sobre y no que falte. Si había que ponerlo y no lo ponen, ahí sí va a estar mal. Y si no había que ponerlo, no era estrictamente necesario y lo ponen igual, no es que van a llevar una expresión equivocada, sino que después cuando empiece a hacer la simplificación, eso que está, no era obligatorio terminará desapareciendo y no pasa nada. Así que otra vez, repito, insisto, más vale que sobre y no que falte. Y después de que salimos de la segunda proposición, si seguimos avanzando, otra vez se nos abren dos caminos, por lo tanto acá vuelve a aparecer una disyunción. Tenemos entonces, paréntesis de vuelta, esta disyunción. Y al salir de esa disyunción ya salimos del circuito. Por lo tanto ya tenemos la expresión algebraica completa. Y ahora el punto siguiente me pide que lo simplifique. Bueno, vamos a hacer B entonces acá en esta misma hoja. Ya tenemos A. Vamos ahora con lo que sería la simplificación. Para los ejercicios de simplificación sepan que no hay un único camino posible. Es posible que yo lo haga de una forma y que cualquiera que lo intente lo haga por otro camino distinto. No es que un camino va a estar bien y el otro va a estar mal, sino que hay muchos caminos posibles. Seguramente habrá caminos que serán más cortos, más prácticos que otros, pero sepan que no hay una única forma de solucionar este tipo de ejercicios. Lo que sí debería de pasar es que si dos simplificaciones están bien hechas, entonces al final sí deberían de llegar a la misma expresión o en su defecto algún equivalente. Supongamos, ¿no? Invento que la simplificación de esto fuera P conjunción con Q. Y otra persona en lugar de llegar a P conjunción con Q llega a Q conjunción con P. Bueno, resulta que estas dos expresiones son equivalentes, por lo tanto ambas soluciones estarían bien. Entonces, repito esto, estos ejercicios pueden tener muchos caminos de solución distintos. No es que uno sí o sí va a estar bien y el otro va a estar mal, hay muchos caminos que son igualmente válidos, pero sí, si se llega a la máxima simplificación posible, no importa el camino que uno use, se debería llegar a la misma solución, o en su defecto a expresiones que sean equivalentes, tal cual lo ejemplifiqué acá del lado derecho.
Bueno, habiendo aclarado eso, empezamos con la simplificación. Voy a empezar haciendo este primer paso. Analicemos un poco lo que estoy haciendo ahí. Por lo pronto lo que hice fue intercambiar los lugares de las proposiciones. Este era el orden original y acá lo invertí. La Q que estaba primero la puse segundo y la que estaba segunda la puse primero. Eso se llama conmutativa, conmutar, intercambiar lugares. Resulta que la disyunción, esta operación que tenemos acá, este conector, es un conector en donde vale la conmutatividad, por lo tanto puedo intercambiar los lugares de las proposiciones y me termina dando una expresión que será equivalente a la original. Y aparte de eso, otra cosa que voy a aplicar, tengo conjunción, 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 por lo tanto, estos paréntesis los podría sacar, los podría desarmar y reagrupar de una manera más conveniente. Bueno, la conjunción es un conector, es una operación en donde vale la asociatividad. Asociar es agrupar de la manera que a mí me convenga, eso es, asociar. Y acá en particular lo voy a asociar de esta manera. Y ahora después vamos a ver por qué lo estoy asociando de esa forma en particular. Por lo pronto, todo lo demás lo voy a dejar así como está. Bueno, acá apliqué entonces propiedad conmutativa, como dije, el intercambio de los lugares. Y a su vez la propiedad asociativa, que es el agrupar de la manera que a mí me convenga. Eso, insisto, lo puedo hacer porque tengo el conector que es la conjunción, en donde valen estas dos propiedades. Y a su vez también esos paréntesis que tenía al principio, los que saqué, los puedo sacar porque tengo el mismo conector muchas veces seguidas. Si no fuera el caso, yo no podría desarmar los paréntesis e intercambiar lugares. Ejemplo, si me centro específicamente en eso que acabo de marcar ahí, yo no puedo intercambiar el lugar de esta proposición con el de esta otra, porque resulta que acá tengo una disyunción y acá tengo una conjunción. Son conectores distintos, entonces ese tipo de intercambio sí no lo puedo hacer, pero si tengo siempre el mismo conector, sí lo voy a poder hacer. Ojo entonces con esas cosas, que suele ser una equivocación bastante común. No es que puedo ir y desarmar cualquier paréntesis, sino que se tienen que dar ciertas condiciones. Bien. Ahora, en el paso siguiente, viene el motivo por el cual conmuté y asocié de esta manera específica. Acá están dadas las condiciones para aplicar una ley, que habíamos llamado ley de absorción. Esas condiciones eran dos. Yo necesitaba tener algo repetido acá afuera y acá adentro. Ahí tengo ese algo repetido. Y a su vez también el conector que estaba acá afuera tenía que ser contrario al que estaba acá adentro. Cuando se daban esas dos condiciones simultáneamente, puedo aplicar lo que se llama ley de absorción. Y al aplicar la ley de absorción, lo que queda es el que está afuera. ¿Quién está afuera? Este. Y todo lo demás, todo esto completo, desaparece. Entonces, lo que me termina quedando si aplico absorción va a ser simplemente esa proposición. La ley de absorción quizá a veces suele ser medio complicado darse cuenta de cuándo se puede aplicar o cuándo no. Lo que uno tiene que analizar son las dos condiciones que acabo de nombrar. Algo repetido afuera y adentro. Y a su vez los conectores, el que está afuera y el que está adentro, tienen que ser contrarios. Se dan esas dos cosas simultáneamente y puedo aplicar absorción. Y esta ley lo que tiene de bueno es que simplifica mucho de un plumazo. Acá fíjense que desapareció este paréntesis completo en un solo paso. Y ese paréntesis tranquilamente podría haber sido mucho más extenso. Y sin embargo, si estaban dadas las condiciones para la absorción, también lo voy a poder eliminar completo en un solo paso. Así que es una ley que, repito, quizá a veces es difícil darse cuenta de cuándo se puede aplicar, pero cuando se puede aplicar, simplifica mucho en un solo paso. Bien. Por fuera, vamos a seguir dejando todo igual. Acá aplicamos entonces absorción. Siguiente paso. Si miramos todo lo que nos quedó, esta proposición vuelve a aparecer acá adentro. Si bien no es exactamente lo mismo porque una está negada y la otra no, ¿sí? Por lo menos es la misma proposición simple. Por lo tanto, voy a unir estas dos cosas. Como tengo de vuelta conjunción y conjunción, puedo aplicar conmutativa y asociativa. Por lo tanto, ahora lo voy a reacomodar de esta forma. Ahí hice el intercambio de lugares. Y aparte,
voy a agrupar, voy a asociar de esta manera. De vuelta que apliqué entonces conmutativa y asociativa. Ahora, el motivo por el cual conmuté y asocié de esta manera específica. Si quisiera venir acá adentro y aplicar absorción, ojo que en este caso ya no podría, porque esto vuelve a aparecer acá adentro, pero en realidad una está negada y la otra no. O sea que no son exactamente iguales. Yo para aplicar la absorción que apliqué en el paso anterior, necesito que lo que está afuera y lo que está adentro sea exactamente igual, y acá no se está cumpliendo. Así que la absorción, tal cual la apliqué en el paso anterior, no la voy a aplicar. Pero sí lo que voy a poder aplicar es una propiedad distributiva. Este conector es el contrario de este. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad distributiva. Y acá lo que yo quisiera es que esto que está acá afuera vaya para cada uno de estos dos por separado. Por lo tanto, lo que me queda es lo siguiente. Aplicamos ahí entonces propiedad distributiva. Eso que estaba ahí afuera solo, lo repartí. A lo que estaba dentro del paréntesis. Fíjense que al hacer la distributiva, el conector que estaba libre acá afuera es el que aparece ahora atrapado dentro de los paréntesis, y a su vez también el que estaba atrapado dentro del paréntesis es el que aparece ahora liberado acá afuera. Para aplicar la distributiva es como que hay un intercambio también de las posiciones de esos dos conectores. Bueno, y ahora mirando lo que nos quedó adentro ahí, después de haber hecho la distributiva, fijémonos que acá tenemos una proposición, conjunción con la negación de esa misma proposición. Bueno, siempre que vean alguna proposición y su negación todo junto, algo se va a poder hacer. Así que vayan directo para ahí porque seguramente algo van a poder achicar, van a poder simplificar. En este caso lo que tengo es una proposición, conjunción con su negación, y eso va a ser siempre falso. Acá el ejemplo clásico de esto es si yo digo que la proposición es llueve, por ejemplo, la negación es no llueve. Y si me hago una conjunción con esas dos cosas, lo que estoy diciendo es llueve y no llueve. Bueno, eso claramente va a ser siempre falso. No es posible que esté lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que hay es una contradicción. Entonces, de vuelta, proposición, conjunción con su negación va a dar siempre falso. Eso es una contradicción. Y yo lo voy a simbolizar con una C mayúscula. Hay quien en lugar de una C le pone un 0, como quieran. Yo estoy acostumbrado a poner una C mayúscula de contradicción. Y esto que acabo de aplicar acá se llama inverso. Ahora, lo siguiente. La Q de afuera seguirá estando igual. Y aparte de eso, si sigo trabajando dentro del corchete, lo que tenemos ahí es una disyunción entre una proposición que es siempre falsa y lo que sea. Bueno, resulta que la proposición falsa siempre, la contradicción, es el elemento neutro de la disyunción inclusiva. O sea, si hago la operación disyunción entre algo que es siempre falso y lo que sea, eso me va a dar lo que sea. Justamente esa es la idea de elemento neutro. Lo opero con cualquier cosa y no cambia nada. Bueno, la contradicción es el elemento neutro de la disyunción inclusiva. Por lo tanto, si hago una disyunción entre algo siempre falso y lo que sea, eso me va a seguir dando lo que sea. Así que en el paso siguiente, la contradicción desaparece y nos queda simplemente eso. Y acá lo que apliqué se llama entonces neutro. Y por último, llegados a este punto, fíjense que lo que tenemos ya es una conjunción doble, si quieren, entre tres proposiciones simples, que ya son las tres distintas. Y eso ya me da la pauta de que no voy a poder achicar más nada. Si yo tuviera proposiciones, letras repetidas, podría buscar alguna forma de que esas cosas que están repetidas queden todas unificadas en una sola. Pero ya tengo tres proposiciones simples distintas, ya no voy a poder achicar más nada. Así que esto bien lo podría dejar así. O si quisiera también, como tengo siempre el mismo conector, algo que también podría hacer es sacar los paréntesis y sería exactamente lo mismo. Pero ya sea que lo dejen en este paso o que lo dejen en este, ya tenemos la máxima simplificación posible, suponiendo que ningún paso haya fallado. Bueno, tenemos ahí lo que sería entonces inciso A y B. Inciso A, hallar la expresión algebraica del circuito. Inciso B, simplificar. Cosas a tener en cuenta. Fui poniendo qué fue lo que apliqué en cada paso. Eso está bueno, tener un orden.
Y también esto facilita después la lectura de cualquier otra persona que venga y mire esto. Y a su vez también acá algo importante que no dije cuando lo apliqué. Cuando aplico la propiedad distributiva, estamos en este paso de acá, en este paso apliqué la propiedad distributiva. Después de haber aplicado la propiedad distributiva, estos corchetes que ya estaban en el paso previo, los seguí dejando. Bueno, ojo con esas cosas. Ustedes aplican una distributiva, mantengan los corchetes, llaves, paréntesis o lo que sea que tuvieran de los pasos previos. Y si no tenían corchetes en el paso previo y aplican una distributiva, entonces agréguenlos. Va a haber casos en donde van a aplicar la distributiva y si no agregan corchetes o no mantienen los que tenían en los pasos previos, van a llegar a expresiones que van a estar mal, porque le van a estar cambiando el orden de las operaciones. Y acá vuelvo a lo que dije al principio. Si ustedes tienen paréntesis o corchetes que están sobrando, durante la misma simplificación terminarán desapareciendo, así como hicimos acá en el paso final, por ejemplo. Pero si había que poner algún paréntesis o corchete y ustedes no lo pusieron, ahí la expresión va a estar mal. Así que ojo con esas cosas. Siempre que apliquen una distributiva, mantengan los paréntesis o corchetes que tenían antes. Y si no los tenían, agréguenlos por esta cuestión que estamos hablando. Bien. Bueno, acá tenemos entonces las dos primeras partes del enunciado solucionadas. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente me pide que haga la verificación de esto mediante el uso de una tabla de verdad. Bueno, cuando yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es armarme una tabla de verdad. Esa tabla de verdad va a ser un bicondicional entre la proposición original y la proposición que estoy planteando como la máxima simplificación posible. Es entre esas dos que yo tengo que armar una tabla de verdad. Entonces me voy a llevar la proposición original, esta que tenemos acá. Y me voy a traer también lo que sería la simplificación. La supuesta simplificación, hasta que no hagamos la verificación. Ahí está. Bueno, tenemos entonces la proposición original, la supuesta simplificación y el bicondicional de por medio. Si estas dos expresiones efectivamente son equivalentes, lo que debería pasar con esta tabla que vamos a construir ahora es que me debería de dar tautología. Si este bicondicional no me da tautología, entonces hay una falla. Puede que haya fallado en la tabla, cosa que es posible, o puede que haya fallado en la simplificación, o puede que haya fallado en las dos cosas, no sé, voy a tener que sentarme a ver dónde que estuvo la falla, pero sí puedo estar seguro de que en algún lado sí o sí tuvo que haber fallado, eso es seguro. Bueno, empezamos a armar la tabla entonces, mismo proceso de siempre, tengo que identificar cuáles son todas las proposiciones simples que aparecen acá, que son 3 en este caso, así que voy a plantear una columna para cada una. Ahora lo voy a mover un cachito más hacia la derecha, así tenemos espacio. Ahí. Planteo entonces las 3 proposiciones. Y a su vez acá, para simplificar un poco la tabla, tengo 2 proposiciones simples que aparecen negadas. Voy a agregar entonces 2 columnas para esas 2 proposiciones que van a aparecer negadas. Hay varias formas de confeccionar la tabla. Yo voy a usar esta en particular. Si alguno tiene alguna otra, tranquilamente la puede aplicar. En este caso, por ejemplo, habría sido práctico decir que esto se llama A, esto se llama B y esto se llama C. Y entonces después planteo A conjunción con B, conjunción con C. Y ahí estoy simplificando bastante la escritura. Bueno, son recursos, distintas formas de confeccionar la tabla. Cada uno aplique la que le parezca más conveniente. Bueno, ya tengo entonces ahí las 3 proposiciones simples. Como son 3, esto va a tener 8 filas. Así que podemos empezar a construir la tabla con sus 8 filas. Acá acuérdense, traten de ser lo más prolijos posible con esto. Yo lo estoy haciendo pulso, ustedes pueden usar una regla obviamente. Pero nunca está de más hacer esto,
Porque si no, después cuando uno empieza a meter los valores acá adentro, se empieza a torcer la fila y se empiezan a mezclar los números y eso se presta después a la confusión, así que traten de hacer esto que estoy haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, 3 primeras columnas y a su vez también sus negaciones. Voy a empezar a completar entonces las primeras columnas según el método mecánico que ya estuvimos trabajando. Para P voy a tener 4 unos, 4 ceros, doble 1, doble 0, doble 1, doble 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y ya que estamos, vamos a hacer también las columnas de las negaciones. Negación de P será lo contrario de P. Y la otra negación que nos va a quedar así. Bueno, ahora sí. Empiezo a analizar todas las proposiciones. Acá acuérdense el orden, el formato que tenía esto. La columna final es la columna del bicondicional. Eso es lo último que voy a hacer. Esto es lo último que me interesa analizar. Por un lado, entonces voy a tener que analizar lo que sería la proposición original. Por otra parte, voy a analizar la supuesta simplificación. Y después, entre lo que sea que me den esas dos cosas, calculo el bicondicional final. Así que vamos a empezar con la proposición original. Y para esto acuérdense siempre lo que era el orden de precedencia, la jerarquía de operadores, que era eso justamente lo que me indicaba por dónde yo tenía que empezar. Ese orden me decía que primero tengo que analizar lo que serían los paréntesis. Acá tengo 3, tengo este paréntesis entre medio de la conjunción, este otro paréntesis entre medio de otra conjunción y por último el tercer paréntesis. Así que lo que vamos a hacer ahora es solucionar cada paréntesis por separado y después me quedarán las conjunciones para el final. Así que vamos con la primera columna, el primer paréntesis. Tengo que hacer una disyunción entre esta columna y esta que está acá al lado. Y acá, bueno, para estos ejercicios, aparte del orden de precedencia, siempre tengo que tener en mente las tablas de verdad básicas. Ahora tengo que usar la tabla de la disyunción inclusiva. Esa tabla me decía que si tengo al menos un 1, ya me va a dar verdadero, me va a dar 1. Por lo tanto, acá tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y 1. Acá tenemos lo que sería entonces el primer paréntesis. Ese lo vamos a dejar ahí en suspenso. Vamos ahora con el segundo paréntesis. Ahora esta es una conjunción entre esta columna y la que está al lado. La conjunción me devuelve 1 únicamente en el caso de que ambas proposiciones sean 1. Cualquier otra combinación me devuelve 0. Entonces lo que tenemos acá va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Acá tenemos entonces el segundo paréntesis. Y vamos por último con el tercero. Esto vuelve a ser una disyunción, ahora entre estas dos columnas. Entonces lo que tenemos 0, 0 que va a ser 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Bueno, ya tenemos los tres paréntesis. Habíamos dicho que después de solucionar los paréntesis seguían las conjunciones que estaban por fuera. Esta primera conjunción entonces la vamos a hacer con el primer paréntesis y el segundo. Así que tenemos 1 conjunción con 1, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Ya tenemos entonces la primera conjunción y la segunda conjunción la vamos a tener que hacer entre la conjunción que acabamos de calcular y el tercer paréntesis, que es el que todavía no incluimos. Así que hacemos la última conjunción, 1 conjunción con 0, que es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Y esa columna que tenemos marcada ahí, entonces, va a ser la salida, si quieren, de lo que sería la proposición original. Así como trabajamos la proposición original, ahora tenemos que trabajar la supuesta simplificación, que es lo que tenemos acá del lado derecho del bicondicional. Y esto es un triple I.
Así como la proposición original también terminaba siendo un triple I, una triple conjunción. Acá vuelve a pasar lo mismo. Y en este caso nos va a convenir directamente hacerlo todo de un tirón. Yo podría tranquilamente separarlo de esta manera, hacer primero la conjunción entre las dos primeras proposiciones y después le agrego la tercera, tal cual hicimos en la proposición original. Pero en este caso también me va a convenir hacer todo junto, hacer la triple conjunción en un solo paso. Acá voy a tener que mirar tres columnas, que van a ser esas tres que marqué ahí. Y esta triple conjunción va a devolver verdadero únicamente en el caso de que las tres columnas tengan 1 simultáneamente. Cualquier otra combinación me termina devolviendo 0. Esa es la idea de la tabla de la conjunción, ¿no? Devuelve 1 únicamente si es todo verdadero, devuelve 0 si hay al menos un falso. Y eso aplica ya sean 2 proposiciones, 3 proposiciones o 50 proposiciones. La idea sigue siendo siempre la misma. Por eso voy a simplificar acá un poco y voy a hacer todo de un solo paso. Y entonces si miro esas tres columnas, resulta que hay una sola situación en donde tengo 3 unos simultáneamente. Lo tenemos acá en esa fila que acabo de indicar. Así que esa es la única fila que va a devolver 1. Todas las demás filas devolverán 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y ahora entonces, ya habiendo analizado la proposición original y habiendo analizado la supuesta simplificación, ya podemos ir a la columna del bicondicional y terminar el último cálculo. El bicondicional era verdadero cuando las dos proposiciones tenían el mismo valor de verdad, y en caso contrario sería falso. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es una comparación entre estas dos columnas. Si esas dos columnas son iguales, entonces el bicondicional devuelve tautología y la equivalencia está demostrada. Y si esas dos columnas no son iguales, entonces el bicondicional devolverá contradicción o contingencia, no importa. Y entonces la conclusión es que las dos proposiciones no son equivalentes. Bueno, acá efectivamente al hacer la comparación, las dos columnas son iguales, por lo tanto el bicondicional da siempre 1. Acá entonces esto me está dando tautología. Y entonces otra vez la conclusión de esto es que las dos proposiciones efectivamente son equivalentes, o sea que la simplificación que hicimos estuvo bien hecha. Bien, acá tenemos entonces esto que era el inciso C, verificar mediante tabla de verdad. Y lo último que me pedían era hacer la gráfica de la versión simplificada del circuito. La versión simplificada nos había quedado de esta manera. Y entonces esto en forma gráfica no es otra cosa que un circuito en serie, donde voy a tener las tres proposiciones, una al lado de la otra. Y acá tenemos entonces la versión simplificada del circuito. Bueno, con esto concluye el ejercicio. Acá estuvimos aplicando muchas de las cosas que se vieron en la parte de lógica proposicional. Gracias por la atención. Nos estamos viendo en la próxima.